gracias por recibirnos. Esto es La Agenda de Carlos Ramírez, un programa en el que conversaremos de economía, política, sociedad, geopolítica, seguridad y defensa, entre otros temas. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre política, pero temía preguntar. El tema sigue siendo, evidentemente, por la evolución inclusive de las contradicciones, el virus, el COVID-19 o coronavirus y todos sus efectos en la vida política nacional. Aquí abordaremos economía, política y sobre todo confrontación entre modelos de país y modelos de economía y modelos sociales que están ya agudizando sus contradicciones y sus conflictos alrededor de el efecto económico, desde luego, y sobre todo los caminos para la recuperación. Así que no se vaya, comenzamos. Bien, primer tema, sin duda viene lo peor, de salud, desde luego. Nos estamos acostumbrando al número de muertos, más o menos en promedio 3,000 por homicidios dolosos. Aquí nos tienen muy acotada la información sobre 1,500, 2,000 muertos por el virus, pero no está todo contabilizado. Pero supongamos que sean 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, el asunto sigue siendo lo mismo. Es una epidemia, una pandemia o una epidemia en nivel de pandemia que está generando conflictos políticos. ¿Qué ocurrió en la semana? Y esto es para mí lo más importante. Bueno, ocurrió un enfrentamiento entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, en torno a la caracterización de la crisis económica por el frenón productivo y los caminos para salir de esta crisis económica. Recordemos un dato, López Obrador apenas se enfrenta a una de sus más graves crisis, no motivada por errores propios, quizá un poco la tardanza, pero al final de cuentas todos los países estamos viendo han padecido efectos negativos del coronavirus. Y Ernesto Zedillo gobernó de 1994 al 2000 y en el 95 enfrentó una crisis económica severísima, producto de la devaluación de diciembre de 1994, que lo llevó sobre todo y que fue el punto de ruptura a aumentar tasas de interés bancarias más allá del 100%, y vino el quebradero de deudores de la banca, muebles, inmuebles, muchos perdimos casas, coches, porque no se podía pagar esa tasa de interés. El objetivo de Zedillo fue salvar a los bancos. Creó el Fobaproa, se convirtió en IPAB, todavía sigue siendo un lastre de 80,000, 100,000 millones de pesos anuales en el presupuesto público. Zedillo publicó el viernes 1 de mayo circuló un texto que fue de base para su firma en el manifiesto de ex jefes de Estado y ex jefes de gobierno, personalidades, premios Nobel, para decir que se tenía que atender de manera tradicional la crisis económica. La tesis de Zedillo es: hay que salvar a los bancos, hay que salvar a las empresas y hay que salvar el empleo. Todo junto, ¿a través de qué camino? Bueno, el Estado tiene que sacrificar todo su gasto para atender este tipo de circunstancias. El problema es que este año la economía mexicana está tendiendo o está enfilándose a un tropiezo de entre -8 y -12%. Alguien publicó ahí que puede llegar a -35, puede ser, pues vamos a tener prácticamente 3 meses cerrada la planta productiva y desde luego eso impactará en la producción de bienes y servicios. El asunto es cómo recuperarnos y cómo salir. Y el presidente de la República, un poco, me da la impresión, en respuesta a Zedillo, publica un texto el domingo 3 de mayo titulado Algunas lecciones económicas y políticas que deja el coronavirus. La tesis del presidente es decir, no se van a salvar a los bancos y vamos a proteger a la planta productiva en lo que se pueda, pero sobre todo a los sectores marginados, aquellos que no tienen ni empleo ni empresas. Entonces, estos dos modelos se está llevando, y voy a ser aquí muy esquemático, a que Zedillo encabezaría el enfoque neoliberal y el presidente López Obrador el enfoque populista. Repito, es una caracterización muy esquemática, pero ayudará a entender a lo que vamos a llegar. ¿Qué quiere decir? Que no hay una estrategia para salvar a las clases populares, ni a las empleo, ni a las empresas, porque no hay capacidad económica del Estado. El gravísimo problema que ha revelado el coronavirus en México con Zedillo y ahora con López Obrador ha sido la crisis fiscal del Estado. El Estado no tiene ingresos y por lo tanto no puede financiar el gasto que tiene que dedicar a proteger la planta productiva, el empleo y los marginados. Entonces habrá que escoger
Y ahí es en donde viene el problema. El presidente está escogiendo a los marginados y entonces la advertencia que se le está haciendo es decir, cuidado porque el hoyo productivo puede ser mayor. Si de por sí ya la caída de este año está dejando la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto en este sexenio en 0% o quizá un poco menos, ya en negativo, en términos promedios sexenales, en el caso de Zedillo, por ejemplo, salvó a los bancos, provocó un enorme daño social porque redujo de manera muy significativa, redujo la capacidad de producción de la economía y subió el IVA de 10 a 15% y le pegó durísimo a la gente. La gente perdió además por tasas de interés buena parte de lo que tenía en inversiones y créditos bancarios. Entonces, estamos atrapados entre que el aplicar el modelo neoliberal de Zedillo tendrá un altísimo costo social. Con Zedillo perdimos prácticamente 25 años de bienestar y se tardó como 15 en recuperarse, y ahora podrá ser algo similar. Pero la propuesta del presidente López Obrador no alcanza, porque solamente va a proteger a los marginados y no la planta productiva y el empleo. Por lo tanto, estamos de cara ya a debatir un nuevo modelo de desarrollo con su correlativa política económica, de tal manera que no haya muchos problemas ni muchos conflictos en cuanto a que se pueda salir muy rápido, aún con costos sociales, de la recesión que amenaza con ser depresión. La recesión son entre 3 y 5 trimestres en crecimiento negativo y la depresión son de 1 o 2 años. Entonces sí estamos frente a un efecto que no conocíamos y la oferta del presidente López Obrador no alcanza y se tienen además evidencias que ni siquiera la salida tipo Zedillo pudiera de alguna manera resolver el problema sanitario, de inversión sanitaria y de defensa de los marginados de la planta productiva y del empleo. Entonces estamos atrapados y ojalá no se quede solamente en esta confrontación, debate entre las cúpulas políticas, entre las élites, que no se polariza, decir, no, pues yo estoy con Zedillo o yo estoy con López Obrador. Lo que hay que hacer es analizar de manera crítica todo lo que sería como opciones o caminos intermedios que se tienen en términos de enfrentar el efecto económico del coronavirus. Hay que tener en cuenta, somos una economía integrada globalmente, Estados Unidos va a empezar a crecer, pero no tenemos capacidad para sumarnos en las cadenas productivas a los Estados Unidos. Europa está igual, España está igual. España puede llegar a menos 15% este año y la recuperación va a ser más alta.